68 de cuarentena. Conocemos de 165 decesos en las últimas 24 horas, que es lamentablemente, ¿no?, el número promedio de los últimos días. Pero hay, pues, de estos 208.000 casos diagnosticados, en total 208.823 para ser exactos, pues bueno, tenemos aproximadamente casi 100.000 que ya han superado la enfermedad, y podríamos considerar que estas personas pues ya tienen inmunidad. El tema, la famosa inmunidad de rebaño, que suena mal en español, pero que se está utilizando mucho, es probablemente una de las claves para poder superar o por lo menos alcanzar cierto grado de funcionamiento, de normalidad, mientras por supuesto se espera la vacuna. Si es que esta llega, ¿no?, en un periodo pues aceptable. Hay, digamos, noticias contradictorias al respecto. Javier Paino es biólogo molecular, docente, investigador de UTEC. Le damos la bienvenida esta noche precisamente, entre otras cosas, para hablar sobre un tema del cual usted ha estado describiendo. Doctor Paino, buenas noches, gracias por estar con nosotros, que es precisamente el de cómo entender este tema de la inmunidad. ¿En qué momento, no, podemos ir entendiendo la curva de una mejor manera y de repente también con mejores noticias? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos por favor el tema, resúmanos el tema de la inmunidad. ¿Cómo entendemos la inmunidad y cuánta gente ya es inmune y podría salir, por decirlo de alguna manera, a hacer su vida en una situación como esta? Sí, mira, la inmunidad de rebaño es un tema que ha sido mal entendido o mal explicado. Nosotros no somos un rebaño de 32 millones de personas, no tenemos que esperar que se infecten 80% de los 32 millones de peruanos. La inmunidad de grupo que actúa en el caso de estas pandemias, como ha sido en Italia, como ha sido en España, nosotros necesitamos a un buen porcentaje de personas inmunes, pero del grupo de personas que están contagiadas o están proyectadas para contagiarse. El grupo de personas que está proyectada para contagiarse, digamos, duplicando una experiencia como la de España o como la de Italia, son 4 o 5% de la población. De ese 4 o 5%, nosotros ahora, ya en este momento, tenemos alrededor de un 40% de personas que son inmunes. Tú puedes ver en las estadísticas que nos da el MINSA, que en un pequeño número ellos describen a las personas que han superado la enfermedad, que han sido dados de alta. Esos son más o menos unos buenos 90.000 individuos. Quiere decir que nosotros estamos aproximándonos a un porcentaje de personas que han superado la enfermedad y que van finalmente a hacer que el virus se atenúe cuando comiencen a circular en la calle. Por eso es que mantener a las personas inmunes en cuarentena es un despropósito. Nosotros tenemos que tener una trazabilidad de las personas que han salido en las pruebas rápidas positivas para IgG, y esas personas dejarlas salir, dejarlas circular, retornarlas a sus trabajos, reactivarlas. Esas personas son las que finalmente van a conseguir ir mutando el virus y haciéndolo menos y menos virulento, menos contagiante. Y es así como finalmente la curva va a disminuir. No es un martillazo que le tenemos que meter desde arriba, es ir nosotros mismos atenuando ese virus con el pasaje del tiempo. Son 98.000, aproximadamente un poco más de 98.000, ¿no?, cercana a la cifra que usted daba, quienes se supone que han salido, ¿no?, ya se han recuperado, pues, o sea, ya están recuperados, ¿no?, del virus. El tema de la prueba rápida, ¿cómo funciona ahí? Porque la prueba rápida, que ha sido pues muy criticada, ¿no?, en muchas instancias y demás, lo que yo entiendo, te indica la presencia de los anticuerpos. ¿Cómo Sí, juega el tema de la prueba rápida con entender y comprender mejor este panorama de inmunidad? sí. La prueba rápida ha sido injustamente criticada. La prueba rápida es una prueba que nos indica a nosotros, además de la indicación de positivo o negativo, o las personas que ya han sido contagiadas y las que salen negativas, nos indica también las personas que han desarrollado sus anticuerpos, que han desarrollado sus IgGs.
Ese número no lo están computando todavía, no sé si lo tienen o no, pero hemos pedido que nos los muestren. ¿Por qué? Porque además de los 98.000 personas que han sido dados de alta, que han superado la enfermedad, a esos 98.000 hay que sumarles las personas a los cuales se les ha hecho los test rápidos positivos, los test rápidos y han salido positivos. Entonces tenemos una buena cantidad de individuos que son, como lo hemos propuesto nosotros, son nuestros combatientes, son los que finalmente van a salir a las calles y van a conseguir absorber ese virus que hay en el medio ambiente y van a conseguir mutarlo y atenuarlo hasta que sea un virus poco virulento. Y de esa manera se va a ir disminuyendo esa curva que queremos disminuir. A ver, eso, doctor, es muy interesante lo que usted señala ahí. Me gustaría detenerme un minuto, porque esto sí suena, digamos, realmente nuevo para la opinión pública. No es solamente entonces la gente que se haya recuperado, sino el que puede generar los anticuerpos, lo que hace es debilitar al virus en general. Efectivamente. Y esto no tienen por qué saberlo los matemáticos y los epidemiólogos. En términos de biología molecular, cuando el virus entra en un individuo que posee anticuerpos, no es que el individuo se va a volver a contagiar. No, el virus entra y el individuo inmediatamente le da la vuelta al virus, y cuando el virus finalmente trata de replicarse, comienza a debilitarse por el ataque de nuestro sistema inmune. Y ese virus, si es que llega a salir nuevamente, es un virus ya mutado y atenuado. Sí, hay personas, hay virólogos en Italia, en el Hospital de San Rafael, en Milán, que se han aventurado a postular de que el virus va a desaparecer antes de que la vacuna aparezca. Así que yo creo que nosotros debemos ver esta situación con ojos más optimistas. Debemos tener una estrategia. La Marina de Guerra del Perú, por ejemplo, utiliza una plataforma de trazabilidad muy eficiente. Ellos con la asesoría de nosotros han conseguido ya discriminar a sus efectivos y conseguir regresar a la actividad a los efectivos inmunes, a esos efectivos que pueden mandarlos inclusive hasta a zonas más peligrosas. Ellos son como un laboratorio del buen accionar para la segregación de individuos y la liberación de los individuos inmunes. Ahora, pero usted nos habla efectivamente de la trazabilidad, que fue una esperanza, ¿no?, que veíamos en casos de países como Corea, ¿no?, que a pesar de su cercanía con China trabajaron muy bien esa parte, pero en el Perú hasta ahora, no conocí exactamente el caso que usted señala de la Marina con respecto a sus efectivos, pero en el Perú hasta ahora como política pública, lamentablemente es poco lo que hemos visto de trazabilidad. El programa, por ejemplo, Te Cuido Perú, tiene algo de eso, en el sentido que se va a la población vulnerable, ¿no?, y se siguen los contactos también. Pero probablemente ha sido hasta ahora un desafío muy grande en el Perú. ¿Es posible establecer una política de trazabilidad más fina, más quirúrgica, pasar otra vez, ¿no?, del famoso martillazo al bisturí? ¿Podría realmente replicarse en el Perú? Sí, sin duda, sin duda. Las plataformas de trazabilidad son muy poderosas, tienen la capacidad de registrar, tienen la capacidad de seguir a una gran cantidad de personas. De hecho, está funcionando muy bien. La Comandancia General de la Marina rápidamente la implementó para sus efectivos y están haciendo un trabajo muy eficiente. Yo creo que ese trabajo podría ser duplicable. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es comenzar a darle más atención a las pruebas rápidas que ya fueron hechas. Hacer un trabajo estadístico para ver de esas pruebas rápidas que ya se hicieron, cuántas personas ya tenemos nosotros con anticuerpos, con IgG, sumarlas a las personas que han superado la enfermedad y tratar de determinar un porcentaje para poder hacer una proyección y ver cómo vamos avanzando en detener esta curva. Yo creo que la curva es detenible. Muy bien. Doctor Javier Paino, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con usted sobre este tema, pues, de la bendita o la maldita curva, como la chatamos. Volvemos.
Seguimos conversando con el biólogo molecular Javier Paino. Doctor Paino, si trasladamos este diálogo que acabamos de tener con respecto a lo importante que son las personas inmunes en esta situación, sean recuperadas, sean las que han producido anticuerpos en las pruebas rápidas, ¿cómo trasladamos esto a una situación como la del oriente del país, donde vimos en Loreto, en Iquitos, una emergencia particularmente dramática hace algunas semanas, pero esto ha cambiado radicalmente en los últimos días? Es decir, pareciera que la situación en una localidad como esta, probablemente pues mucho más pequeña, con características puntuales, va mejorando. ¿Qué nos dice ello de la inmunidad? Hay quienes dicen que la famosa inmunidad de rebaño ya se está alcanzando, por ejemplo, en una localidad como esta. Sí, lo que ha pasado en Loreto es lo mismo que ha pasado en Guayaquil. Lamentablemente, al comienzo no hubo una cuarentena, o en Loreto la gente pues ha tenido que salir a la calle porque hay una gran cantidad de informales que tienen que trabajar todo el día para alimentar a sus familias. Entonces, no se pudo hacer una cuarentena tan estricta y lamentablemente los números subieron muchísimo en Loreto y ahora han comenzado a bajar igual que en Guayaquil. El problema ahí fue que ellos tuvieron que formar una inmunidad de manera rápida y se tuvieron que atener a esta subida, a este pico agresivo de contagiados, pero ahora ya comienza a bajar, como ha sucedido en otras localidades. No es una inmunidad de rebaño porque no hay 80% de la población de Loreto infectada. Es una inmunidad, el rebaño, quiero volver a explicar, el rebaño no, está mal entendido. La inmunidad de rebaño no se refiere, en este caso del coronavirus, a que se tiene que infectar el 80% de la población o que se van a infectar todos, no. La inmunidad de rebaño se refiere al pequeño rebaño de pacientes o de individuos que llegan a ser infectados por la enfermedad. En el Perú son más o menos un 1%. Entonces no estamos esperando que se infecten 80% para ganar la batalla al virus. La batalla al virus se la vamos a ganar bastante más temprano. Si estamos hablando de un 1%, pues estaríamos en digamos, en el orden de los 320.000, 350.000 infectados. Ahora estamos en 208.000 diagnosticados. De repente, con lo que no sabemos, y ya estamos alcanzando ese número de infectados. Bueno, no, 1% es un redondeo, Ya. estamos en 220.000, somos 32 millones de peruanos. Cuando lleguemos a un cierto número de personas infectadas, el virus, indefectiblemente, por una cuestión biológica, el virus va a comenzar a atenuarse, porque no hay ningún medicamento tan efectivo como un anticuerpo para matar al virus. El virus va a comenzar a atenuarse conforme nosotros vamos formando nuestras defensas, o las personas que se están infectando están formando sus defensas. El virus no consigue replicarse más, no va más allá como en Italia, de un 4 o 5% de la población. Para ir terminando, ¿quién es la población que por lo general desarrolla estos anticuerpos para poder enfrentar al virus y que la enfermedad no llegue pues a la neumonía? Ya sabemos, por supuesto, que los vulnerables son los adultos mayores, el tema de las comorbilidades, el tema de la obesidad y demás. Pero ¿sabemos quién, por el otro lado, es más proclive a ser ese soldado que usted estaba describiendo antes de la pausa? Sí, por supuesto. Los pacientes sanos, pacientes jóvenes, van a formar anticuerpos indefectiblemente. Es así como funciona el cuerpo humano. Eso no es una cosa arbitraria. Todos los cuerpos humanos, todos los vertebrados, podemos formar anticuerpos. Nuestros anticuerpos se van a formar. Inclusive, el sistema de defensa del ser humano no incluye solamente anticuerpos, incluye también una defensa de nivel celular, que los niños son muy eficientes para desarrollar. Es por eso que tú no ves niños en los hospitales o niños en las cuentas de fallecidos. Y ese es otro punto muy importante. Tenemos que ir soltando también a los niños que regresen a sus escuelas. Los niños son entes sumamente resistentes en términos de inmunidad. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo, no es solamente separar y poner en cuarentena a los más viejitos, a los más vulnerables. También tenemos que nosotros ir soltando a los más inmunes y a los más resistentes. Hay que hacer un trabajo ya más fino. Ya la cuarentena estricta
ya debería ir pasando y darle paso a un trabajo mucho más fino de separación de individuos. Eso es lo que estamos proponiendo en nuestro grupo de estudio. Estamos escribiendo un paper científico, tomando el llamado de la doctora León Velarde, para poder demostrar que nosotros debemos ya comenzar a discriminar a la población, debemos comenzar a separar el trigo de la paja, mucho mejor de lo que hemos estado haciendo. Perfecto. Doctor Javier Paino, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. De nada, hasta luego. Gracias a ustedes. Vamos a seguir luego de la pausa, bueno, de una inmunidad a la otra inmunidad. Acción Popular no se salva, no es inmune a un conflicto interno. Ahora es la pregunta que nos hacemos y vamos a tratar de responderla con su presidente Mesías Guevara, gobernador regional, además de Cajamarca. Volvemos. ¿Hay un conflicto en Acción Popular? Bueno, parece que sí, ¿no? Parece que sí, por lo que se vio en una carta la semana pasada, firmada entre otros por Raúl Díez Canseco, Alfredo Barnechea, donde en buena medida pues le recordaban a la bancada de Acción Popular lo que ellos consideraban la trayectoria política del partido de Fernando Belaúnde Terry. Mientras tanto, otro grupo o un grupo de la bancada que la prensa pues denomina de izquierda, son aproximadamente 11 parlamentarios, están pidiendo la remoción de los voceros en lo que se ha interpretado como una clara respuesta a esta carta, si se quiere, que podría pues definirse como que provenía del ala conservadora, si la podemos llamar así. Vamos a ver si el presidente del partido, Mesías Guevara, por supuesto, gobernador regional de Cajamarca, representante de los gobernadores regionales, nos ayuda a entender esta situación. Don Mesías, es un gusto hablar con usted, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un saludo cordial para todo el pueblo peruano desde aquí, de Cajamarca. Efectivamente, hay una carta que los señores congresistas, un grupo de los señores congresistas y señoras congresistas, han enviado al comité político, y esa carta la hemos analizado y estamos teniendo reuniones permanentes tanto con los voceros de la bancada como el propio presidente del Congreso, y en estos momentos se viene desarrollando una sesión del comité político con los señores congresistas en la que estamos escuchando sus preocupaciones. Y te voy a ser sincero, Enrique, la reunión se viene desarrollando con absoluta altura, con respeto y sobre todo con bastante profesionalismo dentro del marco de lo que significa la ley de la Hermandad de Acción Popular. Lo que estamos viendo son temas de forma, no son temas de fondo. Por lo tanto, estamos muy complacidos con esta reunión y tenemos la seguridad y anunciamos al pueblo peruano que la bancada de Acción Popular continúa fuerte y unida. Pero se ha criticado porque había pues, digamos, expectativa en torno a Acción Popular como primera minoría, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al Congreso, sobre todo además con miras a lo que sería el 2021, y hay quienes señalan pues una posición errática de la bancada, con propuestas incluso como la de un cambio constitucional en estos momentos, y bueno, otras que ya se han hecho pues realidad, donde Acción Popular tenía un papel importante. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que ha sido el papel de la bancada hasta ahora? Bueno, yo creo que el papel de la bancada está circunscrita dentro de un escenario que además de la pandemia está generando bastante ruido político, no solamente la bancada de Acción Popular, mi querido Enrique, sino todo el Congreso en pleno. Por ejemplo, se critican diversas iniciativas legislativas que son presentadas por congresistas de Acción Popular, pero sin embargo es aprobado cerca de un 90% del pleno. Y es en ese sentido que creo yo de que si habría alguna crítica o autocrítica, no solo sería para la bancada de Acción Popular, sino para todo el Congreso. Y por otro lado también, en el tema relacionado con el cambio de la Constitución que se está planteando, yo creo de que hay un gran sector, no solo de Acción Popular, sino también del pueblo peruano, que sí estamos a favor de que se dé esas reformas. Lo que sí está en discusión es el momento en el que se presentó esta iniciativa legislativa, porque un contrato social como es, en definitiva, no está escrito en letra de piedra,
sino que es dinámica y de manera constante sus cambios. Incluso el expresidente del partido y es senador de la República, Javier Álvaro Orlandini, cuando yo era congresista me dio un proyecto de ley en la que había ya todo un cambio de la Constitución. Lo que yo sí creo que no es oportuno que se debata ese tipo de temas en estos momentos, pero el contrato social está en revisión permanente y, como reitero, ninguna constitución como las peruanas está escrita en letra de piedra. Ahora que habla de Alba Orlandini, pues en las fechas posteriores a su fallecimiento se recordó que él frente al Tribunal Constitucional había tenido una postura bastante progresista y probablemente el propio señor Díez Canseco o el propio señor Barnechea, no lo sé, no se identificarían con esto que llamaríamos el ala izquierda de Acción Popular. Esto quiere decir que el partido, digamos, doctrinariamente todavía está en construcción con miras hacia una candidatura presidencial del 2021. Se lo digo porque, claro, muchos actores pueden criticar ahora al Congreso en pleno, pero evidentemente la expectativa sobre Acción Popular era distinta. Se percibía que el partido estaba recuperando sus bonos. Bueno, yo creo que la doctrina de Acción Popular, que fue pensada en el año 1956 por el propio presidente Fernando Belaúnde Terry, es una ideología consolidada, no está en construcción. Lo que sí creo es que toda la militancia, de todas las corrientes internas que podrían haber, tenemos la obligación y debemos tener la responsabilidad cívica, patriótica y democrática de entender en su real dimensión el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry. Si analizamos lo que el presidente Fernando Belaúnde Terry proyectó en el ideario, que luego lo llamó El Perú como Doctrina, y luego sustentó la tesis la conquista de Perú por los peruanos, que tiene una eminente sustento en la corriente filosófica voluntarista. Por ejemplo, Fernando Belaúnde Terry hablaba de la ecuación hombre-agua, y hoy en una gran problemática a nivel nacional es el agua. Fernando Belaúnde Terry hablaba de la ecuación hombre-energía y también hombre-tierra, y por supuesto que hoy vemos que el tema de la agricultura tiene que cobrar una gran vigencia a nivel nacional. Fernando Belaúnde Terry hablaba de la educación al encuentro de educando, y hoy vemos que sin lugar a dudas es un gran tema de agenda nacional, el tema de salud. Fernando Belaúnde Terry también hablaba de la justicia agraria. Por lo tanto, yo creo que el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry y el Perú como doctrina de manera específica sí está consolidado. Lo que sí creo que falta que toda la militancia a nivel nacional tengamos un poquito de humildad y entendamos, hagamos el esfuerzo de entender estos principios programáticos del Perú como doctrina y la tesis de la conquista del Perú por los peruanos. Pero en el segundo, incluso en el segundo gobierno de Belaúnde, pues el mercado no se había abierto, no se había dado una apertura del mercado que cambia completamente pues las reglas de juego de lo que estaríamos hablando ahora. Por supuesto hay principios doctrinarios que se siguen aplicando, pero hablamos de un mundo muy distinto. En resumen, Mesías Guevara está más, se lo he preguntado antes, usted me ha dicho que no estaba en el ala izquierda. ¿Hoy se ubicaría más en el ala izquierda de Acción Popular? Lo que pasa es que Es lo en que Acción se llama Popular el ala izquierda, me refiero, ¿no? Lo que pasa es que en Acción Popular, por doctrina, por enseñanza, nunca hemos hablado ni de izquierda ni de derecha. Fernando Belaúnde Terry siempre hablaba de lo que significaba el pensamiento progresista y adelante. Incluso fíjate que Fernando Belaúnde Terry fue el creador, el fundador del Banco de la Nación, porque eso fue un acto revolucionario en el sentido de que quitó lo que significaba la recaudación de los tributos de las bancas privadas y creó el Banco de la Nación. Por otro lado, otro acto revolucionario que fue la inclusión social, que restableció lo que significa las elecciones libres para elegir a los alcaldes. Por lo tanto, en Acción Popular no hablemos ni de izquierda ni de derecha, sino de un pensamiento eminentemente, como describe nuestro estatuto, nacionalista, democrático y revolucionario. Y la revolución, por supuesto que no somos aquellos que buscamos la revolución con balas ni con conflictos sociales, sino una revolución incluso tecnológica. Yo, por ejemplo, aquí en Cajamarca, en mi región, estoy impulsando la revolución digital 4.0, en un acto revolucionario que queremos sostener una economía en el conocimiento, ya no simplemente en la exportación de materias primas. Discúlpame, Enrique, que sea duro, ya es tiempo que el Perú deje de exportar piedras, hay que exportar conocimiento, hay que darle valor añadido, ahí está la ciencia y tecnología, ahí está la innovación, algo que Fernando Belaúnde Terry también al fundar Concitec
nos enseñó cuál es el camino para consolidar el conocimiento de nuestro país. Muy bien, Mesías Guevara, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Ni izquierda ni derecha, dice Mesías Guevara. Adelante, adelante con la programación de TV Perú. Nos vemos mañana con más cara a cara. Que tengan una excelente noche.